Muy buenas sean todos y todas, bienvenidas nuevamente Ibad, un gustazo tenerlos aquí una vez más para aprender de la palabra de Dios. Esta semana vamos a tratar el penúltimo o antepenúltimo tema de esta serie, porque ya estamos llegando al fin de esta serie para comenzar una nueva. Y quiero darles una noticia antes de entrar en materia, que una vez que finalicemos esta serie me voy a tomar entre 1 a 2 semanas para poder planear la otra que tiene por título Conociendo la voluntad de Dios. Es una serie que vamos a tratar sobre el tema de la voluntad de Dios para con nosotros, para así poder entender qué es lo que quiere Él con nosotros. Y eso necesito tiempo para poder estudiarlo, para poder organizarme entre clase y títulos, así que posiblemente durante 2 semanas no esté subiendo video. Ya que les avisé eso, le di esa noticia, ahora sí, vamos a entrar en materia. En la semana pasada tenemos una enseñanza que nos tomó 3 clases que la titulé El conocimiento que condena, y descubrimos cómo una persona al saber cosas correctas puede estar haciendo incluso las cosas mal. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que no sabe qué son las cosas correctas? Entonces tampoco conoce las cosas correctas. Eso justamente es lo que vamos a tratar hoy. Ese tipo de personas. Ya vimos las personas que conocen lo correcto y hacen lo malo. Ahora vamos a ver las personas que hacen lo malo y obviamente porque no conocen lo correcto. Y por eso voy a titular esta clase Para su propia perdición. Interpretar la Biblia de manera correcta no es garantía de que vamos a ser salvos. Eso lo vimos en el tema pasado, pero si aplicamos ese conocimiento bien y interpretamos las cosas de manera correcta y aplicamos eso en nuestras vidas, podremos entonces conocer que solo en Cristo Jesús seremos salvos. Por consecuencia, tendremos obras que agraden a Dios mediante el conocimiento de la voluntad de Dios. Interpretar la Biblia de una manera incorrecta nos aleja de la posibilidad de ser salvos. Y por consecuencia, todas las obras que hagamos pueden directamente desagradar a Dios en gran medida. Es que véalo de esta manera, si interpretar la Biblia bien aún es poco para alcanzar la salvación, imagínese interpretándola mal. Vamos a ver nuestro texto base para poder iniciar con este tema. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro estaba hablando de Pablo en este versículo. Comentaba que las epístolas de Pablo tenían cosas que eran difíciles de entender, cosas que se podían malinterpretar. Por eso los pocos estudiosos de la palabra de Dios, los ignorantes de ciertos temas de la palabra de Dios y los falta de fe, es decir, las personas que todavía no son 100% crédulas o salvas, la terminan mal interpretando para su propia perdición. Lo más terrible de esto, o lo penoso de esto, es que no solamente se conforman en perderse ellos mismos, sino que enseñan sus cosas torcidas y mal interpretadas, llevando a otros a la perdición y el castigo de Dios. Vamos a leer ese versículo en otra versión para poder entenderlo un poco mejor. De nuevo, 2 de Pedro 3:16, pero ahora en la versión de traducción del lenguaje actual dice así: en todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. No las entienden los ignorantes, nos dice Pedro en esa epístola, en esa parte de la epístola. Sin esforzarnos mucho, ya podemos deducir que las personas que son nuevas creyentes, que todavía no tienen una madurez en Cristo, y las personas que no se dedican a estudiar la Biblia correctamente, corren el riesgo de interpretarlas bajo el entendimiento de la ignorancia o el entendimiento humano.
Pero vamos a resumir un poco el contexto de ese capítulo de Pedro para que usted pueda entender mejor a qué se refería en ese versículo, en esa parte. Pedro inicia este capítulo justamente en el versículo 2 diciendo que ya son 2 cartas que le escribe, en ambas son exhortaciones para que puedan o podamos entender mejor el Evangelio de Jesús. Pero en específico Pedro les comentaba sobre la segunda venida de Cristo y él les decía, les escribo esto para que piensen correctamente, es decir, él le estaba diciendo o parafraseando, yo le estoy escribiendo esto para advertirles que van a venir personas que no van a hablar del evangelio puro y el evangelio de la sana doctrina. Les escribo esto para que piensen correctamente, es decir, para que lo interpreten correctamente y usted tengan cuidado a la manera o a quien escuchan para explicarlo mejor. Pedro advierte que vendrán gente guiada por sus propios deseos, o sea, hacedores de maldad, como lo vimos en la clase pasada. Entonces subestiman la segunda venida del Señor y enseñan cosas de tal manera como si nosotros fuéramos perpetuos en este mundo. Es decir, que ellos enseñan como si la segunda venida del Señor es algo de chiste, se empiezan a burlar, empiezan a decir, pero es que siempre dicen eso y nunca ha venido, es que todavía eso no nadie lo sabe, es que la segunda venida quizás tú te mueres y pasen 1000 generaciones y eso nunca va a pasar. Entonces sus enseñanzas son basadas a como si nosotros fuéramos a vivir para siempre en este mundo y no predican el evangelio del reino de los cielos. Lo mismo que hacen los de la superfe, lo mismo que hacen los de la prosperidad, lo mismo que hacen la doctrina de bendiciones divinas, lo mismo que hacen los profetas decretadores y lo mismo que hacen algunas doctrinas que piensan que van a vivir siempre en esta tierra y parece que ignoran que hay 2 opciones: o morimos o también viene el Cristo en este preciso momento mientras que yo estoy dando esta clase. Eso no lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados, como lo dice la Biblia, no subestimar la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice Pedro en ese capítulo 3. Entonces, Pedro empieza a concluir este capítulo diciendo que Dios es paciente con nosotros, porque espera que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos ser salvos. Por eso Pablo escribió esto en esta epístola sobre la salvación. Si usted no entiende lo que quiso decir Pablo, entonces no podrá entender lo que significa ser salvo, por lo cual no podrá ser salvo, porque para ser salvo hay que entender qué es la salvación y cómo se da la salvación. Se despide Pedro con estas palabras. El versículo 17 dice así Pedro: queridos amigos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho, no sea que los engañen la gente malvada y ustedes dejen de creer fielmente en Dios. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. La recomendación de Pedro es que mejor nos llenemos del conocimiento en las Escrituras y apliquemos el amor aprendido en ella. Ya que vimos en un resumen súper rápido del capítulo, desglosaremos entonces nuestro texto base y así que vámonos al original para poder entenderlo mejor como siempre lo hemos hecho. Se los voy a repetir por si acaso usted ya se lo olvidó. Yo sé que no, que usted tiene buena memoria, pero igual se lo voy a repetir. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La primera palabra que debemos entender es difícil de entender, valga la redundancia. Esa palabra viene del griego dusnoeto, que significa difícil de aceptar, procesar y captar el verdadero sentido. Se lo voy a repetir. La palabra difícil de entender en ese versículo viene del griego dusnoeto, que significa difícil de aceptar, procesar y captar el verdadero sentido.
La Biblia en general tiene cosas que son muy difíciles de aceptar por todos. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted intenta corregir doctrinalmente a otra persona con bases sólidas en la Biblia, la otra persona siempre tiende a molestarse o a sentirse que usted lo está atacando. Es porque estás aplicado eso que dice la Biblia, el dus noeto, que significa que es difícil de aceptar lo que dice la Biblia o la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos pega directo en nuestro yo interno, entonces tenemos que aceptar la palabra de Dios y nuestro pecado no permite que nosotros podamos aceptarla con la facilidad que deberíamos aceptarla. Justamente en la clase pasada vimos que Pablo se sentía mal por no ser lo suficientemente capaz de cumplirla en su totalidad, la palabra de Dios. Él se veía a sí mismo como un miserable delante de Dios por no poder dar más de lo que él quería dar. Por eso la Biblia se describe que es difícil de aceptar, es difícil de entender para muchas personas, porque es difícil doblegar nuestro yo interno para poder aceptar la voluntad de Dios de una manera fácil y sencilla. Una cosa es entender por qué pasan las cosas de la Biblia o entender esas cosas difíciles. Otra cosa es aplicar en nuestra vida. Usted no se ha dado cuenta que ser cristiano es algo muy difícil porque siempre se vive una lucha interna interminable. Porque una cosa es ser intelectual sobre las cosas de Dios y otra cosa es ser partícipe de lo que tú aprendiste de la palabra de Dios. Por eso dice ese significado que me gusta mucho. Dice, es difícil de aceptar, es difícil de procesar y es difícil de captar el verdadero sentido. Entonces, los indoctos y las personas que todavía son débiles en la fe o no han creído en Jesucristo como tienen que creerlo, estas personas no pueden entender el verdadero sentido del Evangelio. Este tipo de personas son las que tienen una capacidad limitada de interpretación bíblica, ya que no cuentan con las herramientas de interpretación básica de la Biblia, herramientas que todo cristiano debe aceptar y aprender y practicar, y justamente para evitar en estas cosas o en estas equivocaciones de la cual nos advierte Pedro, porque la Biblia es difícil de entender y de aceptar. Imagínese lo difícil que debe ser para una persona sin herramientas y sin interpretación interpretar textos que parecen ser contradictorios. Hay personas que tienen años estudiando la Biblia, años de teología, que tienen muchísimo conocimiento de la palabra de Dios y aún le cuesta entender muchas cosas. Imagínense para esas personas que apenas tienen unos cuantos meses o años en el Evangelio y no tienen un buen maestro que le enseñe la palabra, entonces esas personas se le hace muy difícil entender. Es una persona indocta. No estoy diciendo que una persona indocta al principio no sea salva, puede ser que sea salva y que tenga el Espíritu Santo, pero necesita un maestro que lo guíe a la verdad de la sana doctrina. Pero si el maestro no tiene esa verdad de la sana doctrina, incluso el maestro es un indocto, ¿qué va a hacer? Lo va a llevar para su propia perdición. Les voy a dar un ejemplo. Yo le he preguntado a varios cristianos sobre la doctrina de la salvación y les pregunto que si la salvación se pierde. Hay muchos que me dicen que sí se pierde. A esas personas que me dicen que sí se pierde, yo puedo notar enseguida que son personas que todavía no son lo suficientemente instruidas en la palabra de Dios para poder tener una justificación correcta de su postura o su doctrina bíblica. Porque cuando ellos se defienden con algunos textos bíblicos, tú estudias el contexto de esos versículos y hay muchos que ni siquiera hablan de la salvación, hay muchos que en su idioma original no dicen nada sobre la condenación del pecado a la vida eterna. Entonces le faltan como esas herramientas que te da el estudio de la palabra para poder entender lo que significa esos versículos controversiales sobre la salvación. Es decir, que son personas que quizás pasaron muchísimos años simplemente leyendo la Biblia sin un estudio profundo sobre ella y tienen estas cosas que no son correctas, pero no olvidemos, muchos de ellos van a ser salvos, porque no estoy diciendo que el conocimiento te salve, y lo explico y lo vuelvo a enfatizar. Estoy diciendo
que un tipo de conocimiento errado te puede llevar a la condenación. Incluso tú puedes tener un conocimiento parcial de lo bueno y puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no es por conocimiento, ni por obras, ni nada. Es gracia, es una dádiva de Dios para con nosotros. ¿Y cómo alcanzar la salvación? Todo aquel que cree en el Hijo de Cristo que murió por sus pecados y se arrepiente de sus pecados, este será salvo. Más nada, no necesitas hacer absolutamente más nada. El detalle está en la vida cristiana que tú vas a llevar, no va a ser la correcta y vas a tener que pagar. Por eso en el juicio de Dios vas a tener que dar cuentas, no para condenación, sino para recompensas. Pero hay otro conocimiento que es el que yo estoy diciendo, el que habla Pedro en su epístola, que ese conocimiento te aleja de esa verdad de que Cristo es suficiente y empieza a añadirte obras para la salvación, empieza a añadirte cosas para la salvación como que tienes que orar, ayunar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que si se pierde, que si se gana y todo eso. Ese tipo de cosas te pueden alejar de la verdad de Dios y si no tienes fe en Cristo Jesús para salvación y tienes fe en tus obras, ¿qué va a hacer? Hacedor de maldad, y eso lo vimos en la clase pasada. Espero que esté quedando todo bien claro porque yo sé que es un tema un poco difícil de entender, pero ruego a Dios que ustedes lo entiendan. Ahora, la pregunta, ¿por qué pasa estas cosas? Porque hay gente que son indoctas a pesar de tantos años leyendo la Biblia o estudiando la Biblia a su manera, claro, porque no un estudio real, sino un estudio que ellos dicen, ay, me leí un capítulo y estudié la Biblia. No, eso no es estudiar la Biblia. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos 5, 11 al 14. Dice de la siguiente manera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, otra vez la palabra difícil, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, es decir, que son personas que son tercas para oír, que tú las corriges y te dicen, no, es que eso no es así, porque en la Biblia te dicen tal cosa, y tú le dices, ok, vamos a buscar las cosas que tú dices en la Biblia, y cuando intentas explicarle con base real su postura, empiezan a negarse y empieza a hacerse tardos para oír. Versículo 12 de Hebreos 5 dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El escritor de Hebreos nos dice que este tipo de personas se la pasa siempre escuchando las mismas doctrinas una y otra vez y pasa años escuchando las mismas doctrinas. Y no es que esté mal, es necesario reforzar las doctrinas fundamentales, pero también es necesario que tú empieces a ver doctrinas más avanzadas o cosas más avanzadas, que no simplemente son las básicas. Entonces pasan hasta 30 años, 50 años y no profundizan en la Biblia, no se ponen a estudiar más la Biblia y se quedan con las mismas doctrinas de siempre. Siempre son alimentados con leche como niños, ya debiendo ser ya maestros por tantos años en el Evangelio. Su conocimiento es tan básico que no les permite crecer y madurar en el camino de Dios, pero eso lo detalla en el versículo 13 que dice, estas personas viven de la leche espiritual, es decir, son inexpertos en la palabra de justicia. Como no la conocen, no pueden practicarla. ¿Por qué? Porque son inexpertos. Entonces, como no la conocen, no pueden servir a Dios con todo el potencial que Dios pide de nosotros, o al 100%, para decirlo otra palabra. Para quienes entonces es el alimento sólido, los tesoros de la palabra de Dios están guardados para aquellos que profundizan en el estudio y aparte practican la palabra, como dice el versículo 14, dice que son capaces de entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada debido a la práctica que ellos tienen constante de la palabra de Dios. Y cómo saben qué deben de practicar, porque la estudian. Primero se estudia para entender y se entiende para practicar. Amén.
Espero que le haya entendido bien eso a usted. Sigamos con otro significado de la palabra en 2 de Pedro 16 y es la palabra indocto. ¿Qué es un indocto? Usted se preguntará. Bueno, indocto viene del griego amastes. Esa palabra griega significa una persona ignorante, alguien instruido erróneamente. Lo voy a repetir esa definición. Alguien instruido erróneamente, alguien que desconoce un tema. Lo que más me llama la atención de esos significados y del contexto que dicen que vendrán maestros, es decir, personas que enseñan guiados por su propio deseo, y el significado nos da a entender que alguien que enseña mal puede hacer que otra persona que lo escucha viva en la ignorancia. El culpable principal de la decadencia de la iglesia cristiana en estos tiempos que estamos viviendo son los pastores, los maestros y los predicadores. Hombres conformistas en el conocimiento de la palabra de Dios que por no estudiar y no hacer las cosas correctamente se conforman simplemente con un curso de liderazgo que le da a cualquier persona o vienen de cierta denominación ya que se creen aptos para enseñar doctrinas porque pertenecen a la iglesia tal. Pero Pablo decía lo siguiente en 1 de Timoteo 4:16. Él decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le advertía a Timoteo que tenía que tener cuidado de cómo se comportaba y la forma que actuaba al momento de vivir su vida cristiana. Y también le decía que tenía que tener mucho cuidado con lo que él enseñaba, porque lo que se enseña a alguien, sea pastor, maestro, predicador, lo que sea, puede depender que una persona que te escuche sea salva o no sea salva. De lo que usted enseñe puede depender que una persona pueda entrar por la puerta estrecha o no entre por la puerta estrecha de la salvación. Por eso le decía, cuídate de ti mismo, no sea que tú te llenes de orgullo y empieces a predicar cosas que solamente te agraden a ti. Y de la doctrina que enseña, porque esta doctrina, si la enseñas bien, el Espíritu Santo va a obrar en el corazón de la persona y esa persona puede convertirse y ser salva. Entonces, mis hermanos, si enseñamos bien y practicamos lo que enseñamos correctamente, no solo nos vamos a salvar a nosotros mismos, sino también vamos a hacer que la persona que nos escuche pueda ser salva. Por eso si en este momento algún pastor, maestro, predicador o alguien que tenga algún puesto de liderazgo dentro de la iglesia y tenga la posibilidad de enseñar, Dios no solo te pedirá cuenta por las cosas que tú haces, sino también por las cosas que enseñas. Dios te va a pedir cuenta también por la motivación de tu corazón al enseñar su palabra. Dios te va a pedir cuenta por aquella persona que pudiste enseñarle bien y no lo hiciste porque era tu responsabilidad, era tu llamado, era tu ministerio o era tu don. Era el encargo que Dios te dio a ti, te capacitó. Él te dio las herramientas para que tú puedas hacerlo bien y sin embargo no lo hiciste. Te dio dones, te dio talentos para que tú pudieras enseñar de una manera correcta. Y sin embargo, por tu flojera de no seguir estudiando la Biblia profundamente como tiene que ser, ahora estás enseñando de una manera incorrecta. Porque es injustificable que una persona ejerciendo el llamado pastoral sea un ignorante de las Escrituras, solo enseñando leche espiritual toda su vida, porque hay muchas herramientas que permiten entender cómo debes interpretar la Biblia. La siguiente palabra que debemos entender en el versículo 2 de Pedro 16 es la palabra torcer. Viene del griego estlebú, ¿qué significa pervertir las escrituras? ¿Y qué es pervertir las escrituras? Se preguntará. Pervertir las escrituras significa hacer que una persona cometa un pecado haciendo o creyendo en algo que está fuera del orden de Dios. Se los voy a repetir. Es hacer
que una persona cometa un pecado creyendo que está haciendo lo correcto, pero en realidad está haciendo algo que está fuera del orden de Dios. Todos los que creemos en Dios debemos entender que Dios es un Dios de orden. Él dio directrices a los hombres por medio de la palabra de Dios de cómo debemos adorarlo, obedecerlo y creerle. Todo lo que está fuera de ese orden establecido por Dios es pecado. Aunque parezca que algo se haga para Dios, si no cumple los estatutos dichos por Dios mismo en su palabra, simplemente no los acepta. No la escucha esa supuesta adoración ni acepta esa ofrenda ofrecida. En varias ocasiones Dios rechazó la adoración y las ofrendas de los demás por venir de ideas corrompidas del hombre. Por ejemplo, en Amos 5:23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. En esta historia de Amós había músicos que hacían ganancias de la adoración. Esos músicos estaban viendo ricos a costa de la adoración de Dios. Como lo vemos ahora que empiezan a hacer sus conciertos pidiendo sus derechos de autor y orgullosos de su fama, y Dios le dice a ese tipo de músico: aparta de mí tus canciones, que no escucharé lo que tocas. En Levítico 10 se encuentra la historia de Naab y Abiud, que quisieron ofrendarle a Dios con sus propias ideas. Y dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño delante de los ojos de Jehová, siendo consumidos por ese propio fuego. Y por último tenemos la historia del Génesis de Caín y Abel. Caín intentó ofrecerle a Dios algo que vino de su propio entendimiento de qué era lo que a Dios le agradaba. En cambio, Abel le ofreció a Dios algo que entendía Abel lo que a Dios le agradaba y le dio una ofrenda agradable a Dios. ¿Por qué? Porque no vino de su idea, vino de la idea de Dios. Lo que quiero decir con estos ejemplos, yo sé que hay muchos más en la Biblia, pero solamente di esos tres, es que si no seguimos las directrices dadas por Dios, no podemos ofrecerle nada agradable a Dios. No importa lo que tú consideres, debes hacer lo que Dios te diga que tú hagas. ¿Y cómo saber lo que Dios quiere? Pues justamente estudiando la Biblia, interpretándola correctamente y aplicando lo aprendido en ella en tu vida. Está más que claro y súper fácil saber qué es lo que le agrada a Dios bajo esas tres normas que le di. Por esta misma razón, los cantantes de Amós, los hijos de Aarón y Caín, pervirtieron la palabra de Dios ofreciendo cosas no gratas delante de Dios. ¿Cuáles fueron esas cosas? Cosas que Dios no mandó que se le ofrecieran. Actualmente pasa lo mismo con los pastores y maestros de muchos lugares y muchas iglesias. Son inductos en la palabra y enseñan a su pueblo fuego extraño para ofrecer delante de Dios. Y como son ignorantes de lo que Dios quiere que en realidad se haga, piensan que están haciendo algo bueno cuando en realidad están haciendo algo malo. Incluso piensan que son salvos, pero en realidad ni siquiera Dios los conoce, y eso lo expliqué en la clase pasada. Pero no solo vamos a meter en el saco a los inductos, están bien en esa lista las personas que distorsionan la palabra de Dios, están los inconstantes. ¿Y quiénes son ese grupo de personas? ¿O quiénes son? ¿O a qué pertenecen? ¿Qué creen? Bueno, la palabra inconstante viene del griego asterikos, que significa alguien no preparado e inestable. Les voy a repetir la definición de la palabra inconstante, y viene del griego, de nuevo se los repito, alguien no preparado, inestable. Alguien que aún no tiene la madurez de estar firme en la fe, un nuevo creyente que apenas está conociendo las cosas de Dios, o alguien que tenga poco tiempo en los caminos de Cristo, alguien que aún no aprende a dominar sus emociones, alguien que aún no aprende a dominar su ira, alguien que simplemente se deja llevar por lo que siente, alguien que todavía no controla sus acciones, tiene muy
alta posibilidad de torcer las escrituras. ¿Por qué? Porque está siempre sujeto a sus emociones y no está sujeto a la obediencia de Dios. La persona tiene una alta posibilidad de convertirse en un falso profeta, ya que siempre va a ser llevado y dominado por sus emociones. ¿Y de dónde vienen sus emociones? De su corazón torcido, por el pecado o de su propio consciente del yo. Tenemos que notar también 2 de Pedro 2:12, que dice lo siguiente: esos hombres no entienden nada, todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como animales que nacen para que los atrapen y los maten. Pedro está diciendo que alguien así, indocto e inestable, y alguien que tiene solamente una instrucción básica, son personas que creen que que escucharon a tal predicador o que hablaron de tal tema o que ya leyeron un libro, se creen maestros de la palabra de Dios solo por tener un poco de conocimiento. Pero se volvieron necios en su propio entendimiento porque torcieron las escrituras para su propia perdición. ¿Por qué? Porque para entender la Biblia de una manera correcta, tú tienes que tener un balance entre todas las doctrinas y solamente eso se consigue estudiando la palabra de Dios por mucho tiempo. Por eso es que uno de los requisitos para alcanzar el obispado o el liderazgo de una iglesia es no ser un nuevo creyente. No estar preparado, nos dice el significado de la palabra inconstante. Pedro nos advierte que este tipo de personas tiene algo en común y vamos a leer nuestro texto para poder saberlo. Otra vez, 2 de Pedro 3:16 dice: en todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo. Y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. La característica principal que comparte esta gente indocta y la gente que es inestable o inconstante, explica la Biblia que ellos les encanta, les fascina, les gusta enseñar sus cosas torcidas. Dice que estos lo enseñan mal. Parece que es algo que le apasiona a estas personas por enseñar, y enseñar no está mal. Lo malo es enseñar mal. Y lo único que consiguen no es que la gente llegue a los pies de Cristo de una manera correcta, sino es que lo interpretan tan mal que hacen que la gente se aleje de Cristo creyendo que está siguiendo a Cristo. Por eso, hablar detrás de un micrófono con mucha fuerza, gritando o creyéndose con autoridad no es motivo para creerle a esa persona, porque yo puedo hablar con autoridad de algo que yo creo y estoy seguro de eso, pero en realidad es falso. Toda aquella persona que cree en algo y es falso lo va a decir como si fuera una verdad, pero en realidad es mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las personas que escuchamos y esas personas que dicen. No podemos creer todo así a la ligera. Tenemos que siempre compararlo con la Biblia, porque a esta gente siempre les gusta enseñar cosas malas. Entonces, hacen todo con la Biblia, pero la tuercen de tal manera que te alejan de Dios buscando a Dios, aunque suene contradictorio, pero es así. Para ir terminando y concluyendo este tema, tenemos que sacar varios puntos importantes. Primero, no podemos creer en algún tema si realmente no lo hemos estudiado a profundidad. Tenemos que tener un balance entre todas las doctrinas para no dejarnos llevar por alguna y volvernos a alguien indocto. Una persona nueva creyente, una persona mal instruida, no debería enseñar hasta ser preparada de una manera correcta, porque lo que va a hacer es condenación para su vida y condenación para toda aquella persona que lo escuche. Y por último, la responsabilidad de enseñar bien la palabra de Dios es para toda aquella persona que tiene un llamado real para ejercer un ministerio de enseñanza, sea pastor, evangelista, maestro, misionero, lo que sea, pero la responsabilidad es tuya. Y si tú tienes ese llamado, Dios te va a pedir cuenta porque tú no estudiaste la palabra de Dios como lo hacía Esdras, que él también lo vimos en una de las clases pasadas.
Por eso, mis hermanos, que tenemos que tener siempre en cuenta que el estudio de la palabra de Dios no puede ser subestimado, porque ya de él depende que nosotros podamos servir a Dios de manera correcta. Así que vamos a cerrar como siempre con una pequeña oración para darle gracias a Dios por este tema que vimos, y quiero que cierre sus ojitos y me acompañe en esta oración. Señor, te damos gracias una vez más por haber estudiado tu palabra, por haber entendido que necesitamos saber más y más de ti para poder enseñar de una manera correcta. Que tenemos que pasar un proceso y un tiempo para poder tomar la decisión de poder enseñarte, ya que podemos enseñar mal y traer castigo a nuestra vida. Te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí y tráenos la próxima semana para aprender más de tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Hasta luego.